Guinea Ecuatorial, diciembre de 2025. Hoy vamos a sumergirnos en la economía del país durante el tercer trimestre. Hay una situación, la verdad, llena de contradicciones, y vamos a analizar tres claves que definen este momento. Primero, la cifra global, que es bastante dura. Segundo, lo que parece ser una historia de dos economías que viven en mundos paralelos, una que se hunde y otra que, sorprendentemente, crece. Y finalmente, vamos a desvelar el truco, por así decirlo, la política económica que lo explica todo. Una decisión drástica sobre en qué gastar el dinero y, sobre todo, en qué no. Para empezar, el titular es directo. La economía de Guinea Ecuatorial se contrajo un 7,8% si la comparamos con el año pasado. Es una caída considerable. Es un golpe importante, sí. Pero si nos quedamos solo con ese 7,8%, nos perdemos la verdadera historia, que es mucho más fascinante. Claro. Ese número es como el resultado final de un partido, pero no te cuenta cómo fue el juego. Al abrir el capó de la economía, vemos dos motores funcionando de manera completamente opuesta. Por un lado, el sector del petróleo y el gas, el motor histórico, se desplomó un 23,8%. Un 23,8%. Hablamos de una caída de casi una cuarta parte de su valor. ¿En solo un año? Es una barbaridad. Pero espera, porque al mismo tiempo los datos dicen que el resto de la economía, todo lo que no es petróleo, creció un 4,5%. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. ¿Cómo es posible? Si miras la estructura, el sector no petrolero es, con diferencia, el más grande. Representa más del 81% del total. Así es. El petróleo, aunque sea vital, es menos del 19%. La lógica más básica nos diría que el crecimiento de la parte grande debería, como mínimo, amortiguar la caída de la pequeña, ¿no? Claro, es lo que parece. Parece que el perro grande está siendo arrastrado por su cola, que es mucho más pequeña. Esa es exactamente la paradoja. La paradoja que define la estructura económica del país desde hace décadas, no solo este trimestre. Y la respuesta está en una sola palabra: dependencia. Dependencia. Aunque el sector no petrolero sea mucho más grande en el papel, una parte enorme de él no tiene vida propia. Actividades gigantescas como la administración pública, que por sí sola es más de un tercio de toda la economía. Un tercio. O la construcción, pues no se financian solas. Viven, directa o indirectamente, del dinero que el Estado recauda del petróleo. Hay una frase en el informe que lo dice todo. La relevancia del petróleo trasciende su peso directo en la estructura económica. Entiendo. Es como una familia con muchos miembros, pero solo uno tiene un trabajo muy bien pagado. Aunque sea una sola persona, si le despiden, toda la familia lo nota. El tamaño no importa tanto como quién trae el dinero a casa. Exacto. El petróleo es el que paga las facturas. Así que, cuando el sector petrolero se constipa, el resto de la economía, por muy grande que parezca, coge una neumonía. De acuerdo. Pues empecemos por el origen de esa enfermedad. Esa caída brutal de casi el 24% en el sector petrolero se debe a que los precios del crudo se han hundido en los mercados. Eso es una parte de la historia, sí, pero no la más importante. Es cierto que el precio del barril bajó de unos $78 el año pasado a unos 67,5 este trimestre. Vale. Es una bajada, pero no explica una caída tan vertical. El verdadero drama está en la producción. El volumen de lo que se extrae, tanto crudo como gas, se redujo un 28,3%. Uf. Y si miramos solo el petróleo crudo, la caída es aún peor. Un 30,8% menos de producción. Casi un tercio de la producción se ha evaporado. En 12 meses, sí. Un tercio. Eso ya no es un bache, es un socavón. ¿Y se sabe por qué? ¿Se están agotando los pozos o es algo más? Aquí es donde el análisis se vuelve muy concreto, casi físico. No estamos hablando de tendencias de mercado, sino de problemas de ingeniería. Los documentos mencionan textualmente intervenciones submarinas necesarias para reacondicionar las líneas con fugas en el campo Asen. O sea, tuberías rotas. Rotas en el fondo del mar. Y además citan dificultades operativas en otra zona clave, el bloque B, durante agosto y septiembre. A veces pensamos en la macroeconomía, en gráficos y porcentajes, pero esto nos recuerda que todo se puede reducir a algo tan tangible como una fuga en una tubería. Un problema de fontanería, pero a una escala monumental y a cientos de metros de profundidad. Justo. O sea que no es que no haya petróleo,
Es que no se podía sacar por averías. Exactamente. Y este efecto dominó no se detiene ahí. Esas mismas averías en los campos de Asen y Alén que suministran gas a la refinería provocaron que la producción de gas licuado, propano y butano también cayera. Casi un 20%. Claro, todo está interconectado. Todo. Unas tuberías con fugas en el fondo del mar acaban impactando en toda la cadena energética y, como veremos, en las cuentas del Estado. Queda claro. El motor principal está agripado por problemas muy concretos, casi mecánicos. Pero entonces, si este motor está echando humo, ¿qué pasa en el resto de la economía para que las cifras muestren ese crecimiento del 4,5%? Porque algo tiene que estar funcionando, ¿no? Sí, aquí la historia se diversifica. Hay varios pequeños motores que se han puesto en marcha. Por ejemplo, el comercio ha tenido un comportamiento excelente. Ha crecido un 10,6%. Un 10% sí, esto sugiere que la gente en la calle sigue comprando, que hay demanda interna. También el sector de transporte y comunicaciones ha subido un 3,2%. E incluso hay un dato curioso y positivo. La silvicultura, la explotación forestal, creció un 5,4%. ¿Ah, sí? Sí, parece que es porque se ha reanudado la exportación de madera. Es una pequeña buena noticia que muestra algo de diversificación. Un 10,6% en comercio es una cifra muy fuerte. Llama mucho la atención en medio de una recesión. Pero el dato que me descuadra por completo es el del principal componente de este sector, la administración pública. Crece un 6,8%. Y aquí es donde el misterio se complica de verdad. Si los ingresos del petróleo, que son la caja registradora del Estado, se hunden, ¿de dónde sale el dinero para que el sector público crezca casi un 7%? Esto parece desafiar las leyes de la gravedad económica. Has dado en el clavo. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta nos desvela toda la estrategia económica que se ha seguido. Hay una distinción que es clave. A ver, una cosa es la actividad económica del sector público, que se mide a grandes rasgos por el valor de los salarios de sus empleados, y otra muy distinta es de dónde saca el Estado el dinero para pagar esos salarios. Vale. La actividad creció, sí, porque en la masa salarial, el total destinado a sueldos públicos aumentó un 7,9%. Se protegió e incluso se incrementó el empleo y la remuneración pública. Vale. Se decidió seguir pagando a los funcionarios, incluso subir la partida total. Pero insisto, si los ingresos por petróleo han caído en picado, ¿cómo se financia eso? ¿Con magia? No es magia. Es una decisión de prioridades, extremadamente drástica. Para entenderlo, tenemos que mirar la otra cara de la moneda, el gasto público total del Estado. Y aquí la cifra es mareante. El gasto total no creció. Se desplomó un 43,1% en un año. Un momento. ¿Cómo? La partida de salarios públicos sube casi un 8%, mientras el gasto total del Estado se hunde más de un 40%. No me salen las cuentas. Son perfectamente compatibles si se produce un recorte salvaje en todo lo demás. Y eso es exactamente lo que ha pasado. ¿Dónde ha caído el hachazo? Sobre todo en la inversión. El gasto en inversión pública se recortó un 55,7% respecto al año anterior. Se ha reducido a menos de la mitad. Más de la mitad. De cada euro que el Estado pensaba invertir en construir el futuro del país, carreteras, hospitales, redes eléctricas, se gastaron menos de 50 céntimos. El gasto corriente también cayó, un 37,5%, pero el sacrificio principal ha sido la inversión. Ahora lo veo todo claro. Es como si una familia, ante un recorte de sueldo, decidiera seguir con los mismos gastos diarios. Comida, ocio, pero para conseguirlo, cancela la reforma de la casa, deja de pagar la matrícula de la universidad y vende el coche. La analogía es perfecta. Se mantiene el presente a costa de hipotecar gravemente el futuro. Totalmente. La decisión política ha sido proteger el empleo y los salarios del sector público, que es un gran empleador y un factor de estabilidad social. Se ha usado la nómina pública como un colchón para amortiguar el golpe, pero ese colchón se ha pagado frenando en seco la construcción del país. El hospital que se iba a construir se queda en un plano. La carretera que iba a conectar dos pueblos no se asfalta, el proyecto de modernización digital se guarda en un cajón. Exacto. Entonces, resumiendo el misterio, la fotografía completa es esta. Tenemos una economía que oficialmente está en recesión, pero que por dentro es, un campo de batalla. Sí.
Un sector petrolero en crisis profunda no por falta de recursos, sino por averías técnicas muy concretas. Y este sector, aunque es pequeño en el PIB, actúa como el corazón financiero del país. Y al fallar, bombea mucho menos dinero. Exacto. Y mientras tanto, el resto de la economía, el sector no petrolero, muestra una falsa apariencia de salud. Falsa porque su crecimiento está sostenido artificialmente. El comercio crece, sí, probablemente porque la gente con un salario público garantizado sigue gastando. Claro. Y el propio sector público crece en las estadísticas porque se ha decidido proteger esos salarios por encima de todo. Pero como decíamos, esto se logra a costa de un sacrificio monumental en inversión, que es lo único que puede garantizar el crecimiento de mañana. Es una solución a corto plazo con consecuencias a largo plazo que pueden ser devastadoras. Se está manteniendo la calma social hoy, pero se está debilitando la estructura económica para el futuro. Es una apuesta muy arriesgada. Sin duda. Lo que hemos analizado dibuja un panorama de una tensión estructural enorme. Se está usando el gasto salarial como un amortiguador, pero a un coste altísimo. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental, la que va más allá de los datos de este trimestre. Este modelo de pan para hoy y hambre para mañana, ¿hasta cuándo puede sostenerse? Se ha frenado en seco la inversión, que es el único motor real para un crecimiento futuro y diversificado. Sin invertir en nuevas infraestructuras, en formar a la gente para otros sectores, ¿cómo puede el sector no petrolero generar un crecimiento verdaderamente autónomo y sostenible? ¿Cómo se rompe de una vez por todas esa dependencia del petróleo si, en el momento de la verdad, se sacrifica el futuro para salvar el presente?